Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto siempre estar aquí en la casa de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, ¿no? Justo hablando de temas que tienen que ver con medicina basada en evidencias, que es algo que ha sido largamente propiciado por médicos internistas alrededor del mundo, ¿no? Ellos son los que han llevado siempre esta batuta en la toma de decisiones basadas en evidencias. Por eso siempre es un honor estar por aquí, ¿no? Gracias por la presentación también. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre revisiones sistemáticas, su lectura, y no solamente cómo leer o cómo reconocer una buena, sino ya qué hago cuando tengo una buena revisión sistemática. Y esto va a centrarse en algo que se llama la tabla SOF, que vamos a ver. ¿Qué es una revisión sistemática? Si han estado en las anteriores ponencias, ahí también lo hemos comentado. La idea es que hay muchos estudios sobre cualquier tema hoy en día, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos podemos hacer cualquier pregunta, ¿no? No sé, ¿la vasectomía causa cáncer testicular? ¿Sí o no? Puede que haya decenas de estudios alrededor del mundo y no vamos a leer todos ellos. Así que, ¿qué necesitamos? De una revisión sistemática, que es un estudio que ha sintetizado todos los otros estudios que hay y nos ha dado alguna respuesta en base a los hallazgos que tienen y a su calidad, ¿no? En otras palabras, la revisión sistemática sintetiza toda la evidencia que la humanidad conoce sobre cierta pregunta, ¿no? Sobre cierta pregunta clínica en estos casos. Por tanto, son la base para tomar decisiones basadas en evidencias, y son artículos científicos también. Se publican como artículos científicos. Acá, por ejemplo, una revisión que hemos publicado hace algún tiempo con la gentita de Cochrane Iberoamérica. Pero antes de comenzar a meternos a las revisiones sistemáticas, hay que entender en la práctica clínica, en la práctica diaria, ¿cuándo leemos revisiones sistemáticas? ¿Es algo fortuito? ¿Es algo que hacemos cada día? Tal vez no tanto así, ¿no? De hecho, muchas veces queremos leer buena literatura y para eso debemos entender cuál es nuestro interés. Si nuestro interés es, como está en la parte de la izquierda para ustedes, cómo repasar un tema general que queremos repasar, ¿no? De cualquier tema más o menos nuevo, más o menos amplio o rebuscado, preferiremos leer revisiones narrativas, probablemente, ¿no? Buscamos la última revisión de New England o de Lancet o de JAMA sobre ese tema. O fuentes rápidas como UpToDate, que cada vez son más precisas, ¿no? O si conocemos guías de práctica clínica buenas sobre ese tema, probablemente de ahí podamos sacar las respuestas que necesitamos. Pero ¿qué pasa si lo que quiero no es repasar, sino que tengo una pregunta de intervención o de diagnóstico puntual, ¿no? ¿Este fármaco lo uso o no lo uso? ¿Esta terapia la recomiendo o no la recomiendo? ¿O este método diagnóstico me sirve o no me sirve? Entonces me hago otra pregunta, que es: ¿tengo tiempo para leer una revisión sistemática y profundizar en ello? Si tengo tiempo, genial. Si no tengo tiempo porque necesito algo más rápido, ¿no? Tengo una pregunta puntual, pero estoy en plena guardia, estoy entre un paciente y otro, vuelvo a fuentes también basadas en evidencias, como fuentes rápidas, UpToDate, o como guías de práctica clínica. Pero si tengo tiempo, es muy importante o muy interesante poder leer de dónde nace esta evidencia y, por tanto, ceñirnos a las revisiones sistemáticas, ¿no? En cualquiera de esos casos, lo ideal es de la revisión sistemática extraer su néctar. ¿Cuál es el néctar? Es la famosa tabla SOF que me resume los resultados, y con esa tabla SOF yo puedo tomar la mejor decisión según el contexto del paciente o de la población que estoy atendiendo, ¿no? Entonces vamos a ver dos cosillas. Primero, cuando estoy buscando revisiones sistemáticas, ¿cómo sé si hay una confiable? Y luego, ¿cómo la uso para tomar decisiones? Entonces, ¿cómo busco una revisión sistemática? Entro a algún buscador, ¿no? Buscadores conocidos, PubMed, Google Académico y otros, ¿no? PubMed, por ejemplo. Y digo, bueno, ok, quiero una revisión sobre cualquier fármaco, ¿no? Dupilumab para asma, por ejemplo, ¿no? Pongo Dupilumab, asma en inglés, pongo el filtro de revisiones sistemáticas y me van a salir varias. ¿Cómo elijo cuál es la mejor para poder tomar la mejor decisión? Primero, esta es como que la vía fácil, ¿no? Usualmente podemos confiar en una revisión sistemática publicada por Cochrane, ¿no? Tal vez hayan oído antes de Cochrane. ¿Recuerdan qué es Cochrane? Es una entidad
que se dedica a hacer revisiones sistemáticas de alta calidad, de hecho. De hecho, los que plantean los estándares de calidad para revisiones son los de Cochrane, ¿no? Entonces, si encuentro una revisión de Cochrane, estoy más o menos confiado que va a ser buena. De vez en cuando habrá alguna que no, pero 99% de las veces Cochrane va a ser la mejor revisión que hay entre todas las que hay, ¿no? Pero si encuentro otro tipo de revisión, tengo que hacerme algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿esta revisión tiene una pregunta establecida? Porque hay algunas revisiones que no tienen ni siquiera una pregunta establecida y que son más como algo narrativo. No nos van a interesar ellas, ¿no? Yo necesito que responda a la pregunta pico que me estoy planteando, ¿no? Estamos poniendo, por ejemplo, pacientes con asma, dupilumab versus no darlo, ¿no? Para ver sus beneficios y sus daños. Quiero ver si mi revisión responde a esta pregunta. Lo siguiente es, ¿incluyó ensayos clínicos aleatorizados? Porque si mi pregunta es de intervención, idealmente mi revisión tiene que haber incluido ensayos clínicos aleatorizados. Si no lo hizo, tal vez estamos por mal camino. La siguiente, ¿en cuántas bases de datos buscó? En una revisión sistemática se busca en varias bases de datos para poder encontrar todos los estudios que se han realizado en el mundo que han respondido a la pregunta pico, ¿no? Por lo menos 3 bases de datos es el estándar mínimo, ¿no? La siguiente, la selección y luego la extracción fueron por duplicado. ¿Qué significa eso? En una revisión sistemática tenemos 2 pasos, la selección y la extracción. La selección es, ok, yo busco en mis bases de datos y de todo lo que encuentro, que son miles de registros, miles de artículos, tengo que seleccionar cuáles realmente responden a mi pregunta pico. Y eso tiene que hacerse por duplicado. ¿Qué significa? Que lo hace una persona y lo hace otra y luego comparan entre ellos, ¿no? ¿Por qué tiene que hacerse por duplicado? Porque si lo hace una sola persona, pues va a fallar, ¿no? Por lo menos algún artículo se le va a pasar o va a calificarlo mal, ¿no? Lo mismo con la extracción. Una vez que ya han seleccionado los estudios que sí responden a mi pregunta pico, voy a extraer todos sus datos para poder hacer los metaanálisis y lo que sigue, ¿no? Esto también tiene que ser por duplicado, porque pues si no, si lo hace una sola persona, va a fallar. Y el último criterio de calidad es, ¿mi revisión tiene una tabla SOF? ¿La muestra o no? Ahora vamos a ver un poquito más a detalle qué es una tabla SOF, pero es lo que básicamente voy a necesitar para poder tomar una decisión. Hace ya algunos años, desde el 2020, es obligatorio que toda revisión sistemática que se publique tenga tabla SOF. Algunas revistas todavía permiten publicar algunas sin tabla SOF, así que sigue siendo un criterio de calidad. Es un acrónimo, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver que SOF significa Summary of Findings, o sea, resumen de los resultados. En otras palabras, es una tabla de resumen, ¿no? Pero que tiene ciertas características. Okay. Entonces, con estas preguntas ya podemos acercarnos a cuál es la mejor revisión que hay. Nos encontramos 2, 3, 4, seleccionamos una. Existen otras herramientas para evaluar la calidad de una revisión, ¿no? Tal vez hayan oído de algunas herramientas como Amstar o como CASPE, ya hay varias más, ¿no? Si recién estamos comenzando o queremos leer tal vez una revisión con nuestros alumnos, tal vez la mejor para iniciar es CASPE, porque es un poco más simple, en tanto que Amstar se mete a temas mucho más metodológicos, ya más para epidemiólogos, para metodólogos. Entonces, una vez que hemos contestado estas preguntas, es decir, que hemos hecho la lectura crítica de la revisión, tenemos 2 alternativas. Si mi revisión está mala, busco otra. Si no hay ninguna revisión, no me queda de otra que ir a los estudios primarios, ¿no? Cuando sale un fármaco nuevo, recién está su primer estudio publicado, ¿no? No va a haber todavía una revisión, voy a tener que leer los estudios primarios. Si encuentro una revisión de buena calidad, lo que voy a hacer es revisar la tabla SOF para tomar decisiones. Y aquí es donde vamos ahora. Teníamos nuestra pregunta, hemos buscado revisiones, nos hemos encontrado con la mejor revisión sistemática y ahora voy a leer su tabla SOF para poder tomar una decisión. Y para entender la tabla SOF,
vamos un pasito atrás a entender los metaanálisis o a recordar cómo era esto de los metaanálisis, ¿no? Un metaanálisis tiene esta imagen. ¿Recuerdan cómo se llama esta imagen? Este gráfico. Forest plot. El forest, ¿no? Forest plot, en español gráfico de bosque, porque supuestamente son árboles y la idea no es ver el árbol, sino ver todo el bosque, ¿no? Entonces, en un forest plot resumimos todos los estudios que se han publicado para cierto fármaco, por ejemplo. Aquí tenemos esta pregunta pico. Pacientes con COVID-19, la intervención es un fármaco X, fármaco desconocido, por ejemplo. El grupo control que recibió no recibe el fármaco X. Así que estamos comparando darlo contra no darlo. Y el outcome es mortalidad, o sea, si evitó o no mortalidad. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el resultado final aquí? ¿Diríamos que este fármaco reduce la mortalidad o no? Si no le hago zoom. Este resultado final es un RR de 0.5 con un intervalo que va de 0.28 a 0.88, ¿no? ¿Cruza el valor de no efecto? No cruza el 1. Como no cruza el 1, decimos que fue estadísticamente significativo, ¿no? Para reducción, ¿no? Porque es menos de 1. Entonces, es un factor que te protege. Reduce la mortalidad en un 50%, ojo, ¿no? Entonces, ¿brindaríamos este fármaco? ¿Recomendaríamos este fármaco o no? Según esos resultados, sí se recomienda. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera hasta ahí. Doctor, para evaluar la heterogeneidad antes de tomar una decisión es importante eso. Claro. Lo que pasa es que aquí estamos viendo solamente el resultado y no estamos viendo qué tanto confiamos en el resultado. Puede que haya heterogeneidad, puede que haya estudios mal hechos, puede que haya sesgo de publicación. Hay varias cosas que pueden estar sucediendo aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si, acá se ven, teníamos realmente dos grupos aquí, ¿no? Un grupo eran aquellos con alto riesgo de sesgo, que significa estudios mal hechos, estudios muy sesgados. Y el otro grupo eran estudios con bajo riesgo de sesgo, estudios bien hechos. Y vean que el resultado sale muy diferente. Lo que hemos leído es el resultado final que combina todo, ¿no? Como que combina lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, ¿no? So de ahí, tal vez no sea lo mejor, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios que están bien hechos? Ven aquí. Un RR de 0.96 con un intervalo de 58 a 1.59. No hay ningún efecto, nos dice, ¿no? Ajá. Y los estudios con alto riesgo de sesgo nos dicen que sí hay un efecto grande todavía, ¿no? 0.33, wow, una reducción gigante de la mortalidad, ¿no? Este fue el caso de la ivermectina para COVID-19, ¿no? Salieron algunos estudios muy mal hechos. Muchos pensaron que esos estudios podían ya definir una acción terapéutica, se comenzó a recomendar y luego cuando recién comenzaron a salir los estudios bien hechos, nos comenzamos a dar cuenta de que no había realmente un efecto. ¿Qué falló aquí entonces? Porque nuestra conjetura inicial estaba bien, era un fármaco que parecía reducir la mortalidad, ¿no? Falló. Selección de los artículos a usar. Claro, en este caso, un tema puntual que es el riesgo de sesgo, ¿no? Mezclar estudios bien hechos y mal hechos. Pero pueden fallar más cosas, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que sucedió era que este estimado no era certero. No teníamos certeza de que fuera cierto. Teníamos que evaluar varias cosas. Entonces, no basta con tener un metaanálisis. Necesitamos saber qué tanto confiamos en el resultado de este metaanálisis, ¿no? Y esta ha sido una gran discusión durante décadas de los investigadores, ¿no? Hasta que surge GRADE. GRADE es una iniciativa que ahora ha, digamos, ocupado todo el tema de toma de decisiones basada en evidencias.
Es una iniciativa multinacional, de hecho, liderada por médicos internistas, que lo que hace es, entre muchas de las cosas que hace, ordenar y decir, ok, yo te voy a decir qué tanto vas a confiar en cada resultado. Y para ello, para cada metaanálisis, evalúa todo esto. Y te dice, si tú estás haciendo una revisión sistemática, para cada metaanálisis vas a evaluar qué tipo de estudio has incluido, si están bien hechos o no, la heterogeneidad, la imprecisión, o sea, si tienen buen tamaño de muestra o no, si la evidencia es indirecta, o sea, si están respondiendo a mi pregunta o no, y el sesgo de publicación. Entonces, hay todo un esquema metodológico para evaluar todo eso, pero lo que nos interesa es el resultado. Finalmente, lo que GRADE permite es que nosotros a cada uno de los resultados podamos ponerle una etiqueta de que la certeza es alta, moderada, baja o muy baja. ¿Qué significa una certeza alta? Que estamos seguros que el resultado está bien. Moderada, que es probable. Baja, que es posible, pero no sabemos, tenemos dudas. Y muy baja, que realmente no sabemos nada, ¿no? Entonces, cuando se publicaron los primeros ensayos de ivermectina que nos decían que podía reducir mortalidad, la certeza era muy baja porque los estudios estaban muy mal hechos y tenían otros temas por ahí, ¿no? Poco a poco fue subiendo a alta cuando ya seleccionamos solamente los estudios bien hechos. Ok, entonces hemos estado un poquito en la parte teórica, ahora vamos a ver un caso práctico para aplicar esto. Sí. Este metaanálisis, aparte del forest plot, ¿necesita un funnel plot? Uno de los temas con GRADE es justo el sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? Es si nosotros creemos que hay algún estudio que no se ha publicado, o sea, que se ha hecho, pero que no se ha publicado, por presiones de la industria, porque no le salió estadísticamente significativo, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros sospechar de sesgo de publicación? Una de las formas es justo el gráfico que mencionas, que se llama funnel plot, ¿no? El gráfico del embudo. Ajá. ¿Cuándo se puede usar un gráfico de embudo? Cuando yo tengo un metaanálisis con al menos 10 estudios. Si tengo un metaanálisis con al menos 10 estudios, debería hacer un funnel plot para ver si hay sesgo de publicación. Y si hay sesgo de publicación así, digamos, grosero, no voy a estar tan seguro de este resultado, ¿no? Entonces voy a bajar mi nivel de certeza. Ya no va a ser alta, tal vez va a ser moderada, ¿no? Entonces acá juntamos varias cosas. Mira, los estudios tienen cierta falla, bajamos un poco. Hay sesgo de publicación, bajamos un poco. El tamaño de muestra es muy pequeño, bajamos más, ¿no? Entonces, de esta manera juntamos todos estos criterios para poder establecer una certeza. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta ahí? Un poco sí. La diferencia entre selección y extracción. O sea, el procedimiento que hace en el momento de hacer esta revisión sistemática. Claro. Selección significa, yo cuando hago mi búsqueda, por ejemplo, en PubMed, pongo la estrategia de búsqueda en PubMed y me salen 1000 resultados. Pero esos 1000 responderán a mi pregunta. Volvamos a la pregunta de dupilumab para asma, ¿no? Los 1000 responderán a mi pregunta, no, tal vez haya solamente 3, 4 estudios, ¿no? Pero alguien tiene que leer todos los 1000 estudios, por lo menos su título y su resumen, para seleccionar los que sí responden. Eso es selección. Alguien se mete a leer todo. Hay que leer todos los abstracts, por lo menos. Por lo menos, Por lo ajá. menos, Sí, es una chamba extenuante. Este entra y este no. Y eso no solamente lo hace una persona, sino que lo hacen dos, por separado, El duplicado. por duplicado, Por pares, digamos. por pares, ajá. Y luego recién comparan entre ellos, ¿no? Uno dice, mira, incluye estos. El otro dice, no, incluye estos. Y ahí hay una Y si no hay una concordancia, se van a tomar la decisión juntos, ¿no? Ah, ya, ¿por qué sí, por qué no? Eso es selección. Una vez que ya has seleccionado los estudios, por ejemplo, solamente hay 3, 4 que sí han respondido a tu pregunta, extrae sus datos. ¿Qué datos extraes? La dosis que se usó, la población, la edad de la población, si se comparó contra placebo, el resultado, o sea, el RR, extraes todos los datos. Esa extracción, igual, tiene que ser por duplicada.
Entonces, en una gran base de datos se extrae cada uno de los datos de los estudios incluidos, y lo hace una persona y lo hace otra y luego compara. Entonces, ambos tienen que ser por duplicado para asegurar que no haya fallas. Sí. Justamente sobre la parte de selección y extracción por duplicado, eso lo tienen que escribir en el artículo para mencionar que lo han hecho. Claro, claro. En la sección de métodos tienen que explicitar, que ha sido hecho por duplicado. La otra pregunta era sobre los estudios primarios, o sea, si es que uno encuentra que el metaanálisis, por así decirlo, no es adecuado, ahí es donde uno tiene que revisar cada uno, por así decirlo. ¿A eso es lo que se refiere como estudios primarios o solo se refiere a Ya. En este tema de aquí, de buscar estudios primarios. Se refería a leer, si es que la calidad es inadecuada, es leer los artículos. Claro, los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy buscando una revisión sistemática sobre cierto fármaco en cierta población y no encuentro ninguna. Entonces, Son malos, por decir, todos son deficientes. puede que no haya ninguna revisión o que haya una o dos que estén muy mal hechas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que bajar a estudios primarios, o sea, leer todos los ensayos clínicos de ese fármaco, ¿no? Que tal vez sean pocos, ¿no? Porque usualmente cuando ya hay varios, hay más revisiones. Es que más o menos lo que menciona la parte de educación médica, no hay como que fármacos como tal, ¿no? Sino es otro campo, ¿no? Entonces, si encuentro una mala revisión sistemática, lo que tendría que hacer es bajar a leer a los artículos a los cuales, por así decirlo, citó o utilizó esa revisión sistemática. O sea, tú partes de que tienes una pregunta, ¿no? Por ejemplo, el uso de cierta dinámica en educación médica, ¿no? De cierta técnica, ¿no? Hace poco publicamos una de SNAPS, por ejemplo, que es una técnica en educación médica. Entonces, si no encuentro ninguna revisión sistemática y yo quiero tomar una decisión sobre si usar esta estrategia o no, voy a buscar los ensayos aleatorizados que han evaluado esa estrategia. O sea, vuelvo a PubMed, a mi buscador, y pongo, por ejemplo, SNAPS Trial, que es ensayo, y leo todos los ensayos que hay, porque no tengo una revisión. Si tengo más tiempo, mejor hago una revisión y la publico. Justo mencionó que al menos deberían haber, creo que tres ECAs, ¿no? O sea, 3 ensayos clínicos autorizados. ¿Es bueno o es adecuado que un metaanálisis de revisión sistemática junten los ECAs con otros tipos de estudios retrospectivos y tal, o le baja la calidad? Bueno, con respecto a lo primero, no hay un mínimo de estudios para hacer una revisión sistemática. Tal vez lo que mencioné sí es que para hacer un funnel plot, sí, es mínimo 10, ¿no? Se han publicado revisiones sistemáticas con 0 artículos encontrados, o con 1, ¿no? O con 2. Y sobre el otro, de si es bueno o no combinar, Cochrane te dice explícitamente que no combines ensayos clínicos con otro tipo de estudios. Correcto. ¿Por qué? Porque los otros tipos que no son ensayos clínicos suelen ser más grandes, ¿no? Un estudio observacional puede tener 1000, 2000 personas sin mucho lío y suelen estar más sesgados. Entonces te van a jalar el efecto hacia el sesgo. Entonces lo que te recomienda Cochrane es preséntalos por separado, los ensayos clínicos aleatorizados en un metaanálisis. Y si ya hay ensayos, de hecho, usualmente ya no buscas otro tipo de estudios. Pero bueno, si quieres buscarlo, tus estudios de otros tipos, preséntalos en otro metaanálisis. Claro, o sea, porque ya como que está más arriba en la pirámide, ¿no? De evidencia. Ya no buscarías otro que hasta arriba. Claro, ¿cuándo buscas? Cuando no hay ensayos clínicos aleatorizados, o cuando hay, por ejemplo, 1 o 2 que están muy mal hechos. Ahí sí ya te vas a estudios observacionales. ¿Sí? Ok, entonces estábamos entrando a la tabla SOF. Entonces, por ejemplo, un caso de la vida real, o tal vez no tanto, ¿no? Diagnosticamos a una paciente con influenza, pero no la hospitalizamos, es una paciente ambulatoria, por ejemplo, y la paciente nos puede preguntar, ¿y si me receta Tamiflu, o sea, oseltamivir, ¿no?
Y llega una pregunta pico acá, ¿no? ¿Le receto o no le receto? ¿Cuál sería entonces esta pregunta pico? La población serían pacientes con influenza, ¿no? La intervención que queremos ver es el Tamiflu o oseltamivir. Lo estamos comparando con no darle, ¿no? Con no recetarle. Y queremos ver como desenlaces si es que le va a hacer bien, ¿no? O sea, todos los beneficios o todos los daños. ¿Cómo respondo esto? Si yo ya sé, tal vez ya actúo, pero si tengo dudas, porque tal vez no he revisado últimamente la evidencia, esto, puedo buscar una guía de práctica clínica, up to date, si no tengo mucho tiempo, pero si quiero profundizar, voy a una revisión sistemática. ¿Sí? Buscamos entonces una revisión sistemática, por ejemplo, en PubMed, ¿no? Y encuentro una revisión de Cochrane, más o menos actual, ¿no? Que de hecho está como inhibidores de la neuraminidasa, ¿no? Que es la familia que engloba al oseltamivir, ¿no? Para prevenir influenza en adultos y en niños. Entonces, ya tengo mi revisión sistemática y ya puedo saber qué es lo que sabe la humanidad sobre este tema. Entonces, la revisión sistemática me da metaanálisis. Acá hay, por ejemplo, uno de los metaanálisis que compara oseltamivir versus placebo para el desenlace de cuánto tiempo pasó hasta el alivio de los síntomas, ¿no? Y me da que el grupo de oseltamivir tuvo 16 horas menos de síntomas, por ejemplo. Ok, pero no solamente me da este metaanálisis, tengo un montón de metaanálisis. Y leerlos, entenderlos va a ser un poco más complejo, pero felizmente esta revisión tiene esta tablita. ¿Cómo se llama esta tablita? SOF. Ya hemos visto, ¿no? La tabla SOF, resumen de los hallazgos o SOF. Acá lo he puesto en español para que se entienda mejor. Esta es la tabla SOF. Entonces, cada uno de las filas es un metaanálisis que nos da un desenlace. Entonces, en la primera fila vemos el efecto de oseltamivir para, ¿qué desenlace? Mortalidad, ¿no? Luego para hospitalización, porque como son pacientes ambulatorios, queremos ver si se van a hospitalizar, ¿no? Para neumonía, para duración de síntomas, efectos adversos, y para contagio a cohabitantes, ¿no? Que también es importante. ¿Okay? Y me da el resultado del metaanálisis y algunas cosas más, y la certeza, ¿no? Recuerden que certeza alta era que si estábamos seguros, ¿no? Baja era que no estábamos tan seguros todavía. ¿Y qué hago con esto? Vamos a seguir 3 pasitos para tomar la decisión. Y es súper rápido. Primero, identifico de todos esos desenlaces cuáles fueron estadísticamente significativos. Porque los que no fueron no nos van a interesar porque no hay ningún cambio al dar oseltamivir. Entonces, de todos esos desenlaces, ¿cuál habrá sido estadísticamente significativo? Veamos, para mortalidad, ¿qué dice? No calculable. No fue calculable porque en pacientes ambulatorios la mortalidad por influenza fue 1 en cada 100.000. Entonces, todos los estudios sumados no reportaban ninguna muerte. No fue calculable. Hospitalización, ¿habría sido estadísticamente significativo? El intervalo cruza la unidad, ¿no? Entonces, no hubo diferencias en hospitalización. Entonces, daba lo mismo dar o no dar oseltamivir, igual el mismo porcentaje se hospitalizaban, ¿no? ¿Cuántos eran los que se hospitalizaban? 18 por 1000 o 17 por 1000, ¿no? Era casi lo mismo. Siguiente desenlace, neumonía. ¿Cuántos desarrollaban neumonía? ¿Fue estadísticamente significativo? No, tampoco. Tampoco hubo un efecto en prevenir neumonía. En el siguiente sí, tal vez. Duración de síntomas. Ese no es un RR, es una diferencia de medias, ¿no? O sea que te dice en promedio cuánto disminuyó. ¿Fue estadísticamente significativo? El intervalo acá, en una diferencia de medias, queremos ver si es que incluye o no al 0. Ya no es al 1, sino al 0. En este caso, ¿incluye al 0?
No, ¿no? Entonces sí es estadísticamente significativo. ¿Qué nos dice? Menos 16. Cuando vemos que sí es estadísticamente significativo, nos vamos al valor puntual que dice menos 16. ¿Cómo interpretamos esto? Sí, de síntomas. 16 horas menos. Horas. Horas, ajá. Entonces acá ya hay algo estadísticamente significativo. El siguiente, efectos adversos, que es vómitos. ¿Ok? ¿Habrá sido estadísticamente significativo? El intervalo va de 1,75 a 3,30. Es más de 1 en ambos casos, ¿no? Entonces sí es estadísticamente significativo. ¿Está evitando vómitos o está causando vómitos la intervención? Como es más de 1, causa. Entonces tengo menos días de síntomas, pero más vómitos, ¿no? Y el último, que es contagio a cohabitantes, no es, ¿no? De 0,65 a 1,12. Entonces tenemos solamente 2 desenlaces estadísticamente significativos. ¿Ok? Segundo, ¿qué significa cada uno? Ya nos habíamos adelantado un poco esto, ¿no? Y ahora sí vemos estas columnitas, ¿no? Para duración de síntomas, sin oseltamivir, ¿cuánto dura en promedio los síntomas? 6 días, 6,5 días. 6,5 días. ¿Y con oseltamivir? 5,8, ¿no? Entonces al paciente le podemos decir, mira, en promedio el oseltamivir va a hacer que de 6 días bajes a 5,8, de 6,5 a 5,8 días de síntomas, ¿no? 17 horas menos, en promedio. En algunos será más, en algunos será menos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, 16 horas menos de síntomas. Que es probable, de hecho, porque la certeza era moderada, ¿no? O sea que no estamos 100% seguros, pero es probable que haya una disminución de síntomas que sea en promedio de 6,5 días a 5,8 días, o sea, 16,8 horas. Y abajo teníamos vómitos, ¿no? ¿Qué pasaba sin oseltamivir? 30 pacientes con vómito por cada 1.000. O sea, por cada 1.000 pacientes, 30 vomitaban. Bueno, tenían vómitos, ¿no? Y con oseltamivir, por cada 1.000, 73. O sea, de cada 100 pacientes, porque tal vez en nuestra mente imaginar 1.000 es un poco más complicado, yo siempre quiero hacerlo por 100. De cada 100 pacientes, ¿cuántos tendrían vómitos? Sin oseltamivir serían 3. Con oseltamivir serían 7. Hay un aumento del 4% de tu riesgo de tener vómitos, ¿no? ¿Qué le podemos decir a un paciente que entienda matemáticas? Mira, sin oseltamivir tienes 3% de probabilidades de tener vómitos y con oseltamivir va a subir a 7%. ¿Sí? ¿Se entendió esto ahí? Sí, una duda, corríjame si me equivoco, doctor. ¿La influenza, el cuadro clínico, incluye vómitos? Parece que sí, en un 3% de los pacientes. Influencias son claro. catarrales, ¿no? O sea, rinorrea, congestión nasal, fiebre, ¿no? Astenia, ¿no? Pero vómitos, bueno, bien raro es el síntoma del vómito. Debe ser bien raro. En influenza. Entonces, Ahora, ¿puede ser válido este dato, entonces, incluirlo? en pediatría se ve más que en adultos. Claro, en claro. pediatría se Claro. ve más que de repente, por eso sería importante ahí el grupo poblacional, ¿no? De repente... Sí, incluido- eso ha sido en adultos, pero tal vez adultos haya incluido ciertas personas jóvenes, ¿no? 18 años. En algunos lugares adultos lo ponen desde 16 años y tal vez por ahí haya uno que otro. Sí, insisto, doctor, porque, bueno, he tenido una experiencia en Almenara, 2 de mis residentes hicieron influenza. Uy. Síntomas catarrales, ¿no? Claro. O sea, fiebre, cefalea. Neumonía, sí. Sí. Neumonía se complica. Pues sí, se complica, ¿no? Ya uno acabó en la UCI, me acuerdo, pues salió, ¿no? Pero sí, pero vómitos no, o sea... Claro, debe ser bien raro porque solamente 3 de cada 100 presentaron en esos ensayos, ¿no? O sea, estos son los resultados de todos los ensayos clínicos que se han encontrado, que eran como 10, creo.
y solamente 3 de cada 100 presentaban vómitos, que tal vez haya sido incluso por otra causa, ¿no? Pero tuvieron que reportarlo como tal. Ya. En cambio, del otro lado, de los que recibieron oseltamivir, ya no eran 3, sino que eran 7. Ajá. Yo podría asumir también que ahí es por intolerancia al fármaco Por también. el efecto fármaco. Claro. Ahora, De hecho. otra cosa, Álvaro, mira, no sé, el intervalo, cuando más amplio es menos preciso el estudio, ¿no? O sea, el resultado es menos preciso. Por ejemplo, hay 1.75 a 3.38. Entonces, ese intervalo de riesgo relativo, no sé. Ahora, y ahí más o menos se corrobora con la certeza que es moderada, ¿no? Moderada. Posiblemente por intervalo que era amplio. Claro. Ajá. Sí, posiblemente por intervalo que era amplio, la certeza no es alta, sino moderada. Te dice, mira, yo creo que va a ser 4 pacientes más, pero puede ser 2 pacientes más o puede ser 7 más, no lo sabemos, ¿no? Pero está por ahí. Pero hasta ahora tenemos una decisión un poquito interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener menos días de síntomas y un poco más de posibilidades de presentar vómitos. Así que vamos al último pasito. El balance beneficios-daños. ¿Qué pesa más? Beneficios y daños. Pero aquí hay que considerar algo más, los costos y la factibilidad, ¿no? Entonces, beneficios, ya lo hemos visto, 16 horas menos de síntomas. Daños, 4% más de riesgo de tener vómitos. Costos, justo estaba viendo en el observatorio de productos farmacéuticos, y hay más o menos desde 3 soles hasta 15 soles el Tamiflu, bueno, según lo que colocan ahí. Y como se da 2 veces por día, por 5 días, o sea, necesitamos 10 tabletas, nos sale un costo de 30 soles a 150 soles, ¿no? El genérico y el de marca. Genérico versus marca. Claro. Entonces, considerando esto, ¿qué cosa decidiríamos nosotros, por ejemplo, si tuviésemos influenza, si fuésemos pacientes? No estamos hospitalizados, es ambulatorio. ¿Decidiríamos tomar el fármaco o no tomarlo? Disminuyes solo, ¿cuántas horas? 16 horas, ¿no? 16 horas menos, ¿no? Claro, ahí es un poco dudoso si usamos o no, ¿no? Ahora, pero, por ejemplo, si disminuiría mortalidad, Ah, claro, ahí... pues, El impacto sería muy largo. pero Claro, ya claro. son 16 horas que mediodía y Medio día, días, ¿no? Claro. Ujú. y gastar, por ejemplo, 150 soles en el costo más alto, con el riesgo de producirle vómitos al paciente. Entonces ahí habría, la decisión ya va a la balanza. Ahí, Y ¿no? tal vez es una decisión que dependa del paciente, ¿no? Si es un paciente que dice, tengo que recuperarme lo más rápido posible porque estoy justo en unos pendientes y yo casi nunca vomito. Dice, no, yo tome lo que tome, nunca vomito. Entonces tal vez sí tenga más beneficios que daños, ¿no? Y digo, bueno, puedo pagar 150 soles, no hay ningún problema. Diríamos que el beneficio es mínimo, ¿no? Claro, en este caso, tanto los beneficios como los daños Claro. parecen pequeños, ¿no? Sí, es mínimo, ¿no? Entonces, como tú dices, va a depender mucho del paciente. Claro, puede que haya otro paciente que diga, no, mira, no me interesa estar con más síntomas durante más tiempo, pero cualquier cosa que yo tomo me da vómitos. Entonces tal vez incluso vamos a empeorar su condición, ¿no? Porque le va a causar más vómitos. El paciente dice, uy, mira, no tengo 150 soles ahora, ¿no? Entonces ahí tal vez lo mejor sea no tomar. ¿Para ustedes qué sería, tomar o no tomar? Yo lo traía con sintomático. Sí, claro. Es un turno, ¿no? De 16 horas. Depende mucho Es del una guardia. paciente, ¿no? Por ejemplo, Claro. ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros los interés manejamos pacientes con pluripatología. Sí, eso es cierto. Entonces, el Ahí paciente es hipertenso, diabético y por ahí, de repente, otra patología más. Dislipidemia. En esos 3 nomás, por lo menos recibe 6, en el mejor La de los polifarmacia, ¿no? casos. Sí. Claro. Ahora le aumenta un 7º, el riesgo de interacción medicamentosa, hay que balancear. Hay todo más eso. cosas luego. Entonces, de repente me sale más caro utilizar en ese tipo de pacientes. Ajá. Otro sin comorbilidad, ¿no?
en otro paciente más joven que de repente sin comorbilidad. O sea, hay que evaluar diversos aspectos, yo pienso, para poder tomar una decisión. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí como conclusión? Hemos revisado una revisión sistemática y hemos usado su tabla SOF para intentar llegar a una decisión. Y sin darnos cuenta, para ello hemos combinado tres cosas. Uno, la evidencia científica, que está resumida en la tabla SOF, que es todos los estudios que se han hecho en el mundo, me los han resumido ahí en la tabla SOF. Dos, la experticia clínica, lo que dice, ¿no? Es un paciente comórbido, se podría complicar por tal. Entender, ¿no? Qué significan los síntomas de la influenza, qué significa tener un vómito más para este paciente con esas enfermedades. Se necesita experticia clínica para poder tomar una buena decisión. Y por último, hemos combinado también los valores y preferencias de los pacientes. Entender que tal vez que haya un paciente que puede querer menos síntomas que otro paciente que puede querer menos vómitos. Entonces, entender que no todos los pacientes son similares, ¿no? Y estos tres son, por eso, las esferas que nos dan la medicina basada en evidencias, ¿no? Muchas veces por ahí hemos leído eso, ¿no? La medicina basada en evidencias es la combinación de la evidencia científica, la experticia clínica y los valores y preferencias de los pacientes, pero a veces lo leemos como algo un poquito abstracto, ¿no? ¿Cómo es que esto se aterriza actualmente? Así, como hemos visto, ¿no? Tabla SOF, nos sentamos a discutir sobre qué cosa significa, hablamos con el paciente para ver su contexto puntual y tomamos la mejor decisión. Esto es lo que actualmente se hace en las guías de práctica clínica, lo que hacen en otro tipo de documentos que se toman decisiones también, y es la metodología que actualmente es el gold estándar para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la conclusión. No sé si hay alguna duda. No, o sea, claro. Está bien claro, Claro. está bien didáctico, Sí. y la verdad es que hemos recordado bastante lo que es cómo se elabora, cómo se hace un análisis crítico de meta-análisis. Claro. Yo tengo una pregunta nada más. Este Flores Plot, el Forest Plot, es elaborado, vamos a decir, con un método estadístico, a partir de los datos extraídos de todos los trabajos, ¿no? Supongo, porque ¿no? Entramos al SPS, alimentamos con eso y nos da un valorcito, ¿no? Y también con los valores, ¿no? ¿Es así, Álvaro? Sí. ¿O es que se necesita otro tipo de manejo con los datos para obtener el Flores Plot y de repente tal vez un panel plot, lo que dijo el doctor, ¿no? Claro, para poder tener una decisión final o un valor final, ¿no? Porque puede que haya, por ejemplo aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 estudios. ¿Qué significa? Que a nivel mundial son 8 los ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado el uso de oseltamivir para reducir síntomas. Solamente hay 8 a nivel mundial, no hay ni uno más ni uno menos, son los que hay. Entonces, ¿cómo resumimos a esos 8 y tenemos un solo resultado, que era el de 16 horas? Los combinamos estadísticamente. Esa combinación estadística se llama metaanálisis. Y el gráfico se llama Forest Plot, ¿no? El que representa este metaanálisis. Entonces, si se dan cuenta, había estudios que nos daban ciertos resultados, otros nos daban un resultado un poco distinto. Algunos tenían más tamaño de muestra, otros tenían menos. Entonces, el metaanálisis toma en cuenta todo esto y da un resultado final. Se puede hacer con cualquier programa, ¿no? No sé si es PCS, pero con Stata, con R, con Refman puedes hacer metaanálisis. La fórmula es más o menos simple. Es básicamente intentar decirle al programa estadístico ¿qué hubiera pasado si no hubieras hecho 8 estudios? Si no hubieras hecho un solo estudio con esas 8 poblaciones, ¿qué resultado hubieras tenido? Y algo que hay que entender es que finalmente para la tabla SOF, cada metaanálisis, cada uno de estos, se convierte en una fila. Por ejemplo, este metaanálisis era para tiempo de alivio de síntomas, finalmente se convirtió en la fila de duración de síntomas. Entonces, acá tenemos varios metaanálisis
que finalmente podemos verlos rápidamente para tomar una decisión. ¿Sí? ¿Se entendió? En su tabla Forest Plot, ¿podría calcular la heterogeneidad ahí? ¿Cómo le sale la heterogeneidad en ese estudio? Claro, aquí por ejemplo para este tema puntual de alivio de los síntomas, podemos ver la heterogeneidad con el I cuadrado. Correcto. El I cuadrado más de 40% nos dice que puede haber una heterogeneidad importante. En este caso es 0, o sea que no hay heterogeneidad. ¿Lo descalifica, lo desvirtúa, lo invalida? Si hubiera heterogeneidad, vamos a tener menos certeza de que el resultado final sea cierto. O sea, vamos a bajarle aquí en la certeza. Más o menos homogéneo, digamos que no hay mucha heterogeneidad. Claro, en este caso puntual dice que no hay heterogeneidad. Sí, o sea, favorece al estudio. Eso favorece al estudio. Y se ve aquí, ¿no? Da más certeza, ¿no? Sí, exacto. Los estudios nos dicen casi lo mismo todos. En cambio, si un estudio nos dice que sí causa menos síntomas, otro nos dice que no, que causa más, ¿no? Ahí sí se crea mucha heterogeneidad. Ahí el I cuadrado sería alto. Claro, ahí sería alto, no favorece a nuestro resultado y le bajamos la certeza. Ya no sería tal vez alta, sería tal vez baja o muy baja. ¿No? Y el Cuando- punto de corte aceptado hasta 40%, ¿no? Sí, el punto de corte que se suele usar es el de 40%. 40%. Igual, es un tema de que se han puesto de acuerdo para ello, ¿no? Otros usan 50. Ok, entonces solamente para acabar, ¿dónde puedo aprender más? Publicamos un artículo que lo pueden ver ahí en la revista Acta Médica, hace un par de años ya, sobre cómo leer revisiones sistemáticas y cómo interpretar metaanálisis. También se habla ahí sobre tabla soft, lo pueden revisar. Y bueno, también en Evisalud, aprovechando que estamos aquí también como parte de este convenio con Evisalud. En Evisalud venimos ya brindando cursos de investigación y medicina basada en evidencias, ya unos 6 años, ¿no? Hemos ya alcanzado los más de 4.000 alumnos de 11 países, lo cual nos alegra mucho que sea una iniciativa peruana que se esté expandiendo tanto. Y tenemos varios cursos divididos en 2 programas. Tenemos uno que es el programa de medicina basada en evidencias, donde vemos lo que hemos visto hoy día, pero mucho más detallado, ¿no? Que tiene entre sus cursos el de introducción a medicina basada en evidencias, que justo va sobre todo este tema, ¿no? Desde cómo buscar evidencia, cómo leer bien, hasta cómo tomar decisiones con tablas soft, ¿no? Entonces, un par de pasitos más allá, ¿no? Entonces, si les interesa, pueden seguir el contenido de Evisalud, lo buscan así como Evisalud en las redes. Ahí también intentamos difundir un poco más de estos temas. Y bueno, ya va algunos meses desde que hemos podido tener esta alianza, este acercamiento con la Sociedad Peruana de Medicina Interna, que se ha cristalizado en estas reuniones y que también nos ha permitido estrechar lazos para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Ojalá que podamos seguir en ese camino. Bueno, Excelente, Álvaro. gracias por la Gracias. oportunidad.